Son todos muy, pero muy bendecidos en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Salvador. Jesucristo, el Rey de Gloria. Que en cada uno de sus familias, sus hogares, sobre sus matrimonios, sus hijos, a sus padres, a hermanos y hermanas, abuelitos, abuelitas, todos sean muy, pero muy bendecidos, y a la Iglesia Ciudad de Bendición y hermanos y pastores amigos que siempre están en contacto con nosotros a través de estos Face Live, y que también estamos en YouTube todos los domingos a las 11 de la mañana en Ciudad Bendición CR, y que siempre estamos enlazando a Marvin Aguilar Celedón en mi perfil de Facebook. Muy bien, recordarles que ya los martes estamos en vivo y en directo, y ya el próximo martes será a las 7 de la noche, ya no a las 8, a las 7 de la noche, en vivo y en directo todos los martes, hora Centroamérica, así que calcule de dónde es usted para que se conecte. Ya los de Puerto Rico, Estados Unidos será a las 9 de la noche, ya no tan tarde, y los de Perú a las 8 de la noche. Así que en Costa Rica, 7 de la noche, siempre estaremos en Facebook, nada más Ciudad Bendición CR y Marvin Aguilar Celedón en Facebook. Y pues los domingos sí, seguimos virtualmente por el momento a las 11 de la mañana. Ya nos estamos preparando para muy pronto ya en vivo y en directo todos los domingos enlazados en la reunión presencial que tenemos en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia, en la Iglesia Ciudad de Bendición, todos los domingos a las 10 de la mañana. Pero bien, hoy tengo un tema para todos los hermanos online que son fieles, que siempre están conectados con nosotros, y basado en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 3 en adelante, un texto lindísimo de cómo el apóstol Pablo adopta a un joven llamado Timoteo, que no solo lo adopta para que venga a ser su discípulo, para que venga a ser aquel muchacho que él va a formar en las Sagradas Escrituras, en el conocimiento del pacto de gracia en Cristo Jesús, sino que de hecho lo adopta prácticamente como un hijo, porque va a estar con Pablo y con su equipo día y noche, toda la vida. Y este muchacho había sido criado en la fe a través de su madre Eunice y su abuela Loida. Estas señoras, Loida y Eunice, eran mujeres de fe. Y bueno, Timoteo tenía un conocimiento básico, primero, como parte del pueblo de Israel, como una persona hebrea, tenía, ¿verdad?, sus conocimientos en las Sagradas Escrituras, en la ley de Dios, pero ahora Pablo comienza a formarlo en todo lo que es el nuevo pacto. Y ahora Pablo escribe esto. Además de Timoteo, tenía a Epafrodito, a Epafras, a Priscila y Aquila, a Tito, y tenía muchos otros. Y dentro de todo ese gran equipo que Pablo está discipulando, formando, y viaja con ellos, a otros los envía. Por ejemplo, Epafras fue el que levantó la iglesia allá en Creta, y Pablo nunca fue a Creta, ni siquiera vieron su rostro, pero amaban a Pablo, porque los discípulos llegaban representando a Pablo y hablaban de la vida y el ministerio de Pablo, porque aquí vamos a ver cómo ellos predicaban a Jesucristo y testificaban de su padre espiritual, el apóstol Pablo. Y vemos también que en el camino algunos abandonaron a Pablo. Otros incluso se comportaron malísimo, lo traicionaron y hablaban malísimo de Pablo. Son cosas que se viven en el ministerio a través de los años. Y ahí menciona algunas personas, que incluso menciona algo fuertísimo que vivió. Pablo había estado ministrando en Asia, y toda esa gente de Asia a Pablo lo abandonó. Y no se avergonzaban de sus cadenas, dice. Ustedes no se han avergonzado nunca de mis cadenas. Es más, en la casa, y menciona ahí un nombre de una persona, donde dice que en la casa de este señor, siempre que él llegaba, le daban refrigerio y todo, en la casa de Onesíforo. Nombre raro, ¿verdad? Onesíforo. Y dice que hasta con refrigerio lo esperaban. Y ahora Onesíforo ya no quería nada con Pablo. Y se avergonzaban porque Pablo lo metían a la cárcel, lo apedreaban, que si en un barco naufragaba, que lo azotaban. Y por ahí se habían levantado algunos en Corinto
hablando cosas que no eran. Y comenzaron a decir que Pablo predicaba por dinero y que esto y que quien decía que que apóstol era el que había visto a Cristo, el que había estado con Cristo, como Pedro y Juan y otros, pero no Pablo. Y entonces, bueno, Pablo tiene que enviar esas cartas a los Corintios, la primera y la segunda, defendiendo su ministerio y su llamado, y hasta que estas personas ahí se arrepintieron, pero le causaron mucho daño. Y entonces Pablo desde el inicio, él vendía tiendas. Algunos dicen que esas tiendas no eran tanto tienda de campaña, sino talit, que es como una tienda cuando uno se cubre con el talit para orar, en la práctica judía. Y entonces él vendía talit, vendía tiendas y también hacía redes a los pescadores y las vendía. Y con eso él se sustentaba el ministerio. Pero fue tanto el crecimiento y las iglesias que Pablo ya ni tiempo tenía. Entonces iglesias como la de los filipenses y las tesalonicenses comenzaron a enviarle a Pablo ofrendas generosas para sustentar y sostener su ministerio y que su equipo viajara libremente. Sin embargo, otras iglesias nunca le dieron un 5. Y Pablo las había fundado y enviaba a sus discípulos para que las iglesias fueran bendecidas. En el ministerio hay sus recompensas, pero hay sus sufrimientos. Y hay gente que llega a ser tan fiel que llega a ser como una réplica de uno. Y este es el caso de Timoteo. Mira qué hermoso, 2 Timoteo 1, y vamos a leer del verso 3, que casualmente aquí en Biblia de las Américas se titula Fidelidad y dinamismo en el servicio cristiano. La fidelidad de Timoteo, la fidelidad de Epafrodito, pero la infidelidad de otros. Y entonces dice, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Está escribiéndole a Timoteo. Y dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Pablo recordaba y que Timoteo tenía momentos de quebrantamiento y estaba hasta llorando en medio de situaciones y dice, me voy a alegrar tanto el poder volver a verte. Ahora, Pablo está en la cárcel y Pablo no sabe si ya va a salir. Sabemos que fue encarcelado la primera vez en Roma, Dios lo liberó, la segunda vez Dios lo liberó y en la tercera ya no hubo más liberación para Pablo y fue cuando lo decapitaron. Y Pablo está encarcelado en Roma y le escribe a Timoteo. Y Timoteo se encuentra en Éfeso. Y en Éfeso había un trono satánico que era la diosa Diana, que era una diosa pagana. Y había un coliseo donde cabían como 2,000 personas. Que incluso Pablo había estado ahí y tuvo una experiencia tremenda, que casi lo matan y tuvieron que defenderlo algunos del equipo y decirle, Pablo, mejor no vengas, en este momento no te presentes. Y toda esa gente fanática de Diana, diosa de los Efesios, se metieron al coliseo que cabían 2,000 personas y durante 2 horas gritaron, viva Diana, diosa de los Efesios. Ve el fanatismo religioso dentro del paganismo. Y ahora Timoteo está ahí y tiene que avivar el fuego del don de Dios que le había sido impartido por la imposición de manos de Pablo y del presbiterio. Presbiterio eran los apóstoles y profetas en la iglesia que imponían manos para confirmar el llamado ministerial de un hombre o una mujer y lo enviaban. Y es entonces que también luego le dice, y vamos a leerlo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces viene Pablo y dice en el verso 5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué Pablo le está diciendo eso? Bueno, por eso al investigar, Timoteo estaba en Éfeso, que es Asia Menor. Y ahí estaba el trono de Diana y había mucha idolatría, mucho paganismo y se movía fuerte la brujería. Y había gente que vendía templecillos de Diana y les dejaba mucho dinero. Y es entonces que era un conflicto serio estar ahí predicando. Y Timoteo está solo. Entonces viene Pablo y dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue impartido por la imposición de mis manos. Y es entonces que lo que le está diciendo es, cuando te impuse las manos,
estaba transfiriéndote y confirmando el don ministerial que Dios me ha dado a mí hacia ti. O sea, esa imposición de manos que Pablo le había hecho a Timoteo es similar a la que hizo Moisés cuando impone manos a Josué. Ya Dios le dice a Moisés, vas a morir, te voy a traer al cielo, ya se acabó, hasta aquí llega tu ministerio, tu vida. Pero bueno, impón las manos sobre Josué, y Josué pensaba como Moisés, sentía como Moisés, tenía el corazón de Moisés. Fiel, que cuando estuvo 40 días allá, que se retrasó en la primera vez recibiendo la ley, Josué no se movió de las faldas del monte, y ahí estuvo esperando a su líder. Fiel, impone las manos transfiriendo el espíritu de Moisés, o sea, la misma unción, el mismo llamado, porque ya Josué había sido por muchos años, y usted lo ve en los textos, dice Josué, siervo de Moisés, pero más tarde Josué, siervo de Yahweh. O sea, si usted quiere llegar a ser un siervo de Dios, primero debe ser siervo de otro siervo de Dios. Y no porque sigamos hombres, es porque reconocemos autoridad delegada y que honramos esa autoridad. Yo estuve bajo cobertura de un pastor y apóstol muy amado, Dani Bonilla, por más de 30 años. Y estoy ahora bajo la cobertura de su esposa, la pastora Giselle Bonilla, quien ahora es un apóstol, una profeta del Señor, que va a comenzar pronto a viajar a las naciones en medio de toda esta situación que se está viviendo, que ya pronto habremos de volver a la normalidad. Pero qué hermoso, más de 30 años hasta que Dios se lo llevó, ininterrumpidamente, honrando a mi pastor, honrando a mi apóstol. ¿Vi en él debilidades? Sí, como yo las tengo. ¿Vi en él faltas? Sí, como yo las tengo. Se equivocó conmigo y a veces me sentí un poquillo así, como herido. Sí, resolví heridas. Y somos hombres, y los hombres fallan. Pero cuando no vemos al hombre, sino la autoridad que Dios delegó en ese hombre, podemos permanecer fieles y nunca salirse de ahí. Y es entonces que Timoteo era ese. Y vea lo que le dice en el verso 7. Primero le exhorta en el 6 que avive el fuego del don de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cobardía es miedo ante las situaciones de la vida, situaciones fuertes. Incluso miedo, por ejemplo, usted puede tener miedo, temor a los aviones. Y vengo yo y le digo, le tengo un tiquete todo pago en Cancún, México. Hotel todo pago, todo incluido, el viaje del avión ida y vuelta. No tienes que pagar nada, tome, aquí está. Y usted que lo primero que piensa es avión. Le tengo terror a los aviones. No, hombre, y usted me da, sí, pero en avión. No puedo irme en carro, no me puedo ir en bicicleta. No, es que es en avión porque es hasta Cancún. Y es ahí donde usted tiene que tomar la decisión. Y eso se llama disciplina. Y se llama autodisciplina, porque los miedos se resuelven y se vencen confrontándolos, enfrentándolos. Yo por muchos años tuve fobia a la sangre, hasta que yo fui ministrado en mi mente y en mi subconsciente y recibí una sanidad y una liberación mental de donde yo había quedado marcado a la edad de 5 años por mi padre, que le tenía terror a la sangre. Y por una experiencia traumática de él, me marcó a mí siendo un niño, hasta que pude encontrar la forma y resolver esa situación. Yo ahora puedo ver sangre, me he cortado, he tenido situaciones en el que hay sangre en el inodoro o algo, que no por una enfermedad, pero por alguna situación ahí, de hemorroides o algo. Y no, antes me descomponía, me desmayaba, o alguien llegaba con una herida, no podía verla. Es más, no podía ir ni a los hospitales, porque pensaba, ¿y si hay alguien con una herida? ¿Y si alguien me enseña la herida? Y solo el olor al hospital, porque el trauma comenzó en un hospital, y entonces enfrenté. Ahora yo entro a los hospitales, he visto heridas de gente que se ha operado, nada, no siento nada. Y llegué a entender mentalmente que la sangre es la vida, que no representa peligro para mí, no representa nada que me cause temor. Eso era algo falso, algo mentiroso que se había establecido en mí, y eso se llama un trauma. Y es entonces
que vencí enfrentándolo. Y tuve un proceso de sanación y liberación de esa fobia. Y bueno, tal vez tú tuviste una experiencia fuerte en aviones o viste a tu tía cómo gritaba en una experiencia de truenos, de relámpagos, y la gente se mete bajo la cama en un terror terrible. ¿Cómo vences el miedo? Enfrentándolo. Primero comience autoministrando la mente y que el Espíritu Santo te ministre el subconsciente y establezca promesas bíblicas poderosas que te renueven la mente, que te liberen del temor. Porque en el amor no hay temor y el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y porque Dios es amor. 1 Juan 4:8 y también el verso 18. Entonces, aquí le está diciendo que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Hay gente que se queda con el miedo y quedan atrapados. Entonces, esa persona que le ofrezco ir gratis a Cancún todo pago, se queda en la casa. El miedo hace que te quedes en casa y dejas de avanzar y dejas de crecer en la vida. Sal de la casa, enfrenta el miedo, súbete a ese avión, no se va a caer, busca información, estadísticas. Es más fácil morir en un accidente automovilístico que en un avión. Usted oye que aviones se caen, pero no se están cayendo todos. Hay miles y miles de aviones surcando los aires alrededor de todo el planeta, en todos los aeropuertos del mundo. Y dice que si todos los aviones bajaran, no cabrían en los aeropuertos. Bueno, parece que cupieron ahora con la pandemia, que se suspendieron los vuelos. Sin embargo, son miles y no se están cayendo. Entonces hay una mentira y hay una situación y tú tienes que enfrentar el miedo. Y Timoteo estaba con cierto miedo. Diana, diosa de los efesios, los religiosos, los paganos, los brujos, los hechiceros, me van a cocinar vivo. Pero viene Pablo y le dice, recuerda el don que te fue impartido, aviva el fuego. Y ahora te digo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio es autodisciplina, autocontrol. Y tú puedes hacerlo en tu espíritu para tomar control de tu mente, de tus emociones, de tu voluntad y de tu cuerpo, alineándolo a la mente de Cristo por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. Y dice el verso 8, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí. Dice, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto a la espalda. Hay gente que nos va a dar la espalda. Yo tengo 40 y pico de años en el ministerio. Fui salvo en el 75. Comencé en el 79 el ministerio. A pastorear comencé en el 87. Tengo 34 años. Toda una vida. Y hay gente que me dio la espalda, que me abandonó. Los de Asia le dieron la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes, y los cita porque esos eran los más rebeldes que ahora estaban hablando cosas de Pablo, en contra de Pablo, cosas mentirosas. Concede el Señor misericordia, dice, a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Ahora ya se está avergonzando de Pablo, y que lo persiguen, que lo apedrean, que lo encarcelan, y que por ahí andan diciendo que predica por dinero. Y lo dejaron,
pero hay otros fieles: Timoteo, Epafrodito, Epafras, Priscila, Aquila, Tito y muchos otros más. Y dice: antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pero veamos lo que dice Pablo, y terminamos aquí, a los Filipenses en el capítulo 2 y en su verso 19. Dice: mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, le dice a los Filipenses, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero vosotros conocéis sus probados méritos, los de Timoteo. Y dice que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Y luego menciona que les va a enviar a Epafrodito, que también era un discípulo fiel. Pero a pesar de que tenía discípulos fieles, entre todos había uno que sentía como Pablo, que pensaba como Pablo. Estaba alineado su corazón al corazón de Pablo, porque que esto solo por revelación, Timoteo podía ver a Pablo como su padre espiritual y Pablo ver a Timoteo como su hijo espiritual. Una relación de padre apostólico a hijo que se dejó formar. Pablo le mandó exhortaciones, correcciones. El que no se deja corregir nunca llega a nada en el reino de Dios. El que no comete una falta, o sea, el que comete una falta, se equivoca ejerciendo el liderazgo y el pastor lo llama y lo exhorta, lo corrige y le dice: pide perdón, corrígelo, y no, yo prefiero irme de la iglesia, no, yo no enfrento eso, no, yo no me meto. Nunca van a crecer, nunca van a andar dando tumbos de una iglesia a otra, y usted los verá en la iglesia donde llegan, hablan maravillas porque entran ahí en un noviazgo, en luna de miel y todo lo ven bien, pero después se dan cuenta que toda iglesia, ninguna es perfecta, que ningún pastor es perfecto, y se dan cuenta que lo que tenían allá era mejor que lo que tienen ahora. Oh, amados, seamos fieles. Timoteo sentía como Pablo sentía, y Pablo como que en ese momento ya estaba percibiendo que le llegaba la hora. Ya ahora sí que en la tercera encarcelamiento en Roma lo iban a decapitar. Y es entonces que Pablo dice: ¿a quién le delego mi ministerio? ¿Quién piensa como yo? ¿Quién siente como yo? Timoteo, definitivamente. Y lo dice. Y Epafrodito y Tito, y eso no, qué resentido que estoy, yo qué era yo. No, eran fieles, pero como alineadito al 100% con Pablo era Timoteo. Así que cuando Pablo muere, ¿quién sigue ejerciendo el apostolado? Timoteo. Timoteo llega a ser como la réplica de Pablo. El día en que el Señor me lleve, yo sé que aquí hay hombres y mujeres en nuestra iglesia, y mis hijos que tienen llamamiento piensan como yo, sienten como yo, y que han pasado la seca y la meca en estos 34 años de pastorado, y más ahora en tiempos desde el marzo del 2020 con este asunto de la pandemia. Pero aquí están, y no están en ninguna otra parte más que aquí, fieles. Y yo sé que el día en que el Señor me lleve, yo podré dejar el escrito de quién va a ser el que quede a cargo de esta iglesia y que quiénes van a estar en ese equipo, porque yo sé quiénes están ahí pensando como yo, sintiendo como yo, hablando como yo, y que han sido probados y que están fieles. Ese era Timoteo. Sea fiel usted en la casa donde Dios lo tiene. Honre a su pastor, porque el que sabe honrar autoridad, Dios lo honra. Sea fiel y además déjese formar para que el evangelio del reino, el evangelio de Cristo que proclamamos, pueda llegar a millares alrededor del mundo. Hay gente viendo en este momento, y tal vez es como una enseñanza más que todo lo que estoy hablando para el que ya es cristiano, pero tú que aún no lo eres, el camino del Señor es lo mejor que tú puedas comenzar a experimentar en la vida. Mire, iglesia perfecta no hay, pastor perfecto no hay. Los cristianos cometen errores, pecados, cometemos, faltas, nos equivocamos. Lo que pasa es que ahora tenemos a Cristo en el corazón y podemos venir ante Él, y Él va a levantarnos, Él va a limpiarnos, Él nos va a restaurar, nos va a sanar para seguir hacia adelante.
Pero tú sin Cristo estás solo, desamparado, y tu fin sería la condenación eterna. Ven a Jesús, no es religión, no es filosofía, es Jesús, el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Dile: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Dile: Señor Jesús, lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad, rompe las cadenas que me han tenido atado, dame una vida nueva, Señor. Te entrego mi vida, Jesucristo. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió, que fue sepultado y que al tercer día Dios lo resucitó entre los muertos. Y hoy vives, estás sentado en el trono como el Todopoderoso, como sumo sacerdote para siempre. Diga: Jesucristo, yo creo en tu muerte y resurrección y que tú eres el Hijo de Dios. Gracias por el perdón de mis pecados. Señor, llénalo del Espíritu Santo, sana a los enfermos, restaura completamente a los que han estado en ese proceso de rehabilitación por la enfermedad que sufrieron en sus pulmones a través de ese virus, y a cualquier otra persona, cáncer, parálisis, Señor, que sufren de artritis, de cualquier situación, de úlceras, de asuntos de asma, de asuntos de bronquitis. Pon tu mano, sana a los enfermos. Declaramos que por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Espíritu Santo, sopla, levanta de esa cama, levanta ese paralítico, abre los ojos de los ciegos, sana a la familia, aviva la iglesia, derrama tu Espíritu Santo y que tu gloria cubra tu casa y tu palabra corra y sea glorificada en todas las naciones, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Son bendecidos y hasta la próxima.